Señor ministro, buenos días. Desde la matriz de Televicentro, Roberto Álvarez Vandenberg le saluda. ¿Cómo estamos en esta mañana fría, señor ministro? Buenos días, Roberto. Un feliz año para ti y además para toda la gente de TVC. Lo propio, un feliz año, que las cosas sean buenas, señor ministro. Entremos a materia rápidamente. Pues se estableció compensaciones, debemos recordar, no se subió el sueldo mínimo, se estableció compensaciones de $60 para los que ganan el salario básico y 100 a quienes perdieron su empleo durante la pandemia. ¿Cómo está este detalle que es de interés de toda la ciudadanía? ¿Cuándo se comienza a entregar? Y ya se estableció el volumen de la población que recibirán estas compensaciones. Gracias, Roberto. Los trabajos están avanzando entre los equipos técnicos de las distintas instituciones. Recordemos que lo que vamos a hacer es utilizar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como un vehículo para poder entregar esa bonificación o esa compensación que se planteó desde la Presidencia de la República. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es ajustar algunos pasos previos, por ejemplo, la generación del proyecto de inversión que permita ese pago. El Ministerio de Economía y Finanzas ha garantizado los recursos, son aproximadamente $40 millones que se necesitarán para ello. Tenemos identificado un número muy aproximado de los beneficiarios de acuerdo a la propia información que tenemos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por lo tanto en este momento lo que se está haciendo es avanzando muy rápidamente con esos plazos previos necesarios para la compensación para poder cumplir además dentro del plazo que se ofreció. El plazo establecido fue el primer trimestre de este año, ¿no? El primer trimestre es correcto, se va a cumplir con ese plazo. ¿En cuánto cayó pues el informal, señor ministro, en el 2020? Se cortó un poco la comunicación, Roberto. ¿Me preguntabas por...? A ver, ¿me escucha ahí mejor, señor ministro? Ahora sí, muchas gracias. Perfecto. Yo le estaba preguntando, señor ministro, ¿en cuánto empleo formó este 2020? No sé si ahí me escucha mejor. Me parece escucharte en cuánto cayó el empleo formal en el Ecuador. Eso fue correcto. Discúlpame. Exactamente, en el 2020. Perfecto. Tuvimos una caída muy fuerte, sobre todo desde el mes de marzo hasta el mes de junio. Llegamos a tener en cifras absolutas, de acuerdo a las encuestas del INEC, 13,3% de desempleo, es decir, multiplicamos el desempleo casi 3 veces en relación a lo que teníamos en marzo. Tuvimos también una caída muy fuerte en el empleo formal. El empleo formal lo podemos medir sobre todo con los contratos de trabajo registrados en el Ministerio de Trabajo. Y esta caída también tuvo una trayectoria muy parecida, sobre todo de marzo hasta junio, julio, fue sumamente pronunciada. Pasamos de más o menos 2.450.000 empleos a 2.250.000. Por lo tanto, 200.000 empleos formales perdidos netos fue el número. Eso se ha ido recuperando. Desde el mes de julio comenzamos a ver que cada mes había más empleo formal que el mes anterior. Todavía estamos con una cifra lejana. Creo que el signo positivo es que hemos tenido ya 5 meses seguidos de crecimiento del empleo formal. Estamos en este momento en aproximadamente 2.300.000 o 2.290.000 empleos formales, con lo cual la brecha es de aproximadamente menos 130.000 empleos formales que antes de la pandemia. Por lo tanto, tenemos un trecho largo todavía que recorrer. Tenemos que seguir una serie de políticas, pero creo que hay ya signos de que hay un sostenimiento o una recuperación sostenida de algunos meses. Habrá que preguntarle, señor ministro, de cajón, y el desempleo, pues, el formal, ¿en cuánto está? Tenemos la última cifra que manejamos es la de septiembre. Recordemos que las encuestas del INEC se levantaban cada 3 meses. Desde enero de este año van a ser encuestas mensuales, con lo cual va a ser mucho más fácil poder ver la dinámica y el movimiento del empleo. La última cifra que tenemos, que es al corte de finales de septiembre, nos daba un 6,6% de desempleo, es decir, habíamos bajado bastante en relación al mes de junio, todavía un desempleo muy alto. Y a mediados de este mes vamos a tener la encuesta de diciembre, que es la que nos va a demostrar cómo cerramos el año. Yo creo que viendo la trayectoria del empleo formal, viendo la trayectoria de las afiliaciones a la seguridad social, podemos presumir que el desempleo va a haber bajado en relación a lo que teníamos en septiembre.
Todavía seguimos en crisis, tanto sanitaria como con los efectos de una crisis económica muy fuerte a nivel mundial. Vimos lamentablemente ese pico fuerte de contagios en Europa, en Estados Unidos. Probablemente aquí tengamos también un repunte importante producto de la cantidad de reuniones que se dan durante las fiestas. Por lo tanto, vamos a seguir todavía con esta tendencia complicada hasta que no logremos controlar del todo la pandemia. Ahí hay que hacer varios esfuerzos. Hay que tener un tema de muchísima corresponsabilidad de todos los ciudadanos para evitar que esto se siga agravando. Y tenemos que seguir impulsando acciones para fortalecer protocolos, para fortalecer procedimientos y también para incentivar nuevas inversiones y nuevos emprendimientos que puedan generar cifras de empleo adecuadas. Y en medio de eso, en el poco tiempo que queda al gobierno, se plantea una reforma laboral, señor ministro. ¿Cómo está esto? ¿Cuáles son los ejes de esta reforma laboral? Así es, y Roberto, creo que aquí es importante señalar una cosa. Esto no se está planteando porque se esté llegando al final de un gobierno, esto se está planteando porque es una necesidad imperiosa para todos los ecuatorianos y tiene que ser algo que se sostenga en el largo plazo. Los problemas laborales son problemas estructurales que se vienen arrastrando desde hace muchas décadas para acá. La pandemia lo que ha hecho es agravar estos problemas o evidenciarlos de una manera mucho más clara. Pero los problemas estaban ahí. La informalidad de casi la mitad de la población ha sido histórica. Las brechas de género han sido históricas. Los problemas de acceso de los jóvenes al mercado formal también han sido históricos. Por lo tanto, esta reforma que lo que necesita hacer es modernizar una serie de instituciones, generar oportunidades para la generación de trabajo y también la generación de capacidades es un tema sumamente urgente y hay la decisión de presentar a la Asamblea Nacional 2 paquetes de reformas. El primero es el paquete de reformas de economía violeta que está listo. Lo único que se necesita en este momento es definir la fecha de envío, porque recordemos que un proyecto económico urgente solamente puede ser mandado de manera individual, no en simultáneo. Correcto. Proyectos económicos urgentes y tenemos también una urgencia con el Código Monetario. Y el otro paquete de reformas, que también es sumamente importante, atacará a varios de los otros problemas estructurales que tenemos. Por ejemplo, cómo vamos a mejorar los sistemas de garantía de derechos, cómo vamos a incorporar de manera permanente aquellas modalidades contractuales que mejor funcionan para generar plazas de trabajo, etcétera. Así es que son 2 proyectos que se espera mandar a la Asamblea en estos meses que faltan. Y también esperamos que la Asamblea, al ser temas que han sido muy consensuados con la ciudadanía, muy discutidos con diferentes actores y sobre todo con actores que no habían tenido antes un espacio en la mesa de conversación, sean recogidos de manera positiva y ojalá sirvan como una base muy sólida para crear el futuro de las relaciones laborales que todos queremos. Señor ministro, para entender el porqué de la reforma sería bueno también establecer cuáles son los problemas, los nudos críticos que tiene el mercado laboral en nuestro país. Tenemos algunos. Creo que el más grave es que muchísimos ecuatorianos no logran conseguir un trabajo formal y se mantienen al margen de la formalidad en empleos que son inadecuados, en empleos donde reciben menor remuneración que el básico, por ejemplo, o en condiciones muy críticas y muy graves. Y esto sucede porque a ratos el exceso de regulación o el exceso de condiciones hace que sea un mejor negocio arriesgarse en la informalidad que cumplir con la ley. Por lo tanto, hay que remover esas barreras que están impidiendo que los ecuatorianos consigan un empleo formal, que están dificultando además del control del Estado para poder proteger adecuadamente los derechos y que están quitando oportunidades. Porque pensemos en lo que está pasando en este momento. Hay una situación complicada. Una persona que quiera emprender o ponerse un negocio le está apostando realmente a una incertidumbre muy grande. Por lo tanto, esa persona que está queriendo generar plazas de trabajo, lo pensará 2 veces si es que las cargas son muy difíciles de asumir en caso de que el negocio fracase. Lo mismo sucede cuando se quiere aumentar una línea de producción, cuando se quiere ampliar un negocio ya existente. Por lo tanto, hay que dar ciertas certezas, hay que dar ciertas garantías para que tomemos el riesgo de generar nuevas plazas de trabajo y que sea un tránsito para que esas plazas de trabajo después se conviertan en relaciones indefinidas y a largo plazo. Ahí tenemos un tema adicional. La legislación actual termina penalizando o castigando de efecto a los trabajadores que más tiempo se mantienen en las empresas, porque son vistos después como
una carga difícil de asimilar, sobre todo por el tema de la jubilación patronal. Y también viendo a los empleados que han sido más responsables, que han hecho mejor las cosas, que tienen más experiencia, y esa buena actuación que les ha permitido quedarse mucho tiempo en las empresas les termina jugando en contra. Por eso queremos también mejorar la institución de la jubilación patronal. Queremos que los trabajadores y los empleadores puedan apostarle por relaciones de largo plazo y que mientras más tiempo dure un trabajador en la empresa sea mejor valorado, tenga mejores remuneraciones o mejores retribuciones y que no sea visto como una carga. Ahí hay un tema que me parece importantísimo para poder solidificar las relaciones de largo plazo. Ese es en el caso de la reforma a la jubilación laboral, que se estaría planteando pues un ahorro. ¿De qué manera se lo está planteando para que lo entienda bien el empleador en este caso? ¿Qué es lo que sucede ahora? Los empleadores tienen, teóricamente, porque esto sucede muy poco, la obligación de provisionar todos los años un monto para que cuando el trabajador cumpla 25 años, reciba este incentivo de la jubilación patronal directamente de parte del empleador. Aquí no hay que confundirnos con la del IES, esa es otra y sobre esa no se está hablando, solamente sobre la que no existía hace 80 años el IES. La caja de pensiones tenía algunos beneficios, pero no todos, entre esos no los de la jubilación. Por lo tanto, lo que se buscaba era dar un soporte adicional. Esto lamentablemente ha derivado en una carga que se vuelve imposible de pagar, porque cuando el trabajador cumple 25 años, muy pocos son los empleadores que tienen el músculo financiero, la capacidad de tener guardado una gran cantidad de dinero durante muchos años para poder cumplir con la obligación. ¿Y qué es lo que sucede? A los 19 años son despedidos, porque les resulta más barato el despido que la jubilación. Así es que lo que se está planteando es que a cada trabajador se le genera una cuenta individual donde de manera constante se vayan depositando valores de manera pequeña, ¿no es cierto?, que no afecte, por lo tanto, la carga laboral, y que ese fondo le siga al trabajador indistintamente de con qué empleador está. Porque otra de las cosas que pasa mucho es que en promedio el contrato de trabajo dura 5 años. El 85% de los ecuatorianos tienen contratos de hasta 5 años y a los 5 años se cambian o porque consiguieron un nuevo trabajo o porque son despedidos y consiguen otro. Por lo tanto, pierden también muchísima de esa antigüedad. Lo que queremos es que esa antigüedad le siga al trabajador. Entonces, si está con el empleador A, acumulará los años con el empleador A, se pasa al empleador B, acumula también esos años y ese fondo sigue creciendo. Y ese fondo, una vez que el trabajador cumple 25 años, sea con el mismo empleador o con distintos, lo retira, lo puede aprovechar. Con lo cual, no pierden los beneficios. Generamos también un sistema muy interesante de incentivos para mejorar los puestos de trabajo, porque si es que tú, Roberto, tienes en el canal 18 años de contrato y te ofrecen un mejor trabajo, tal vez dices, a pesar de que el otro es un mejor trabajo, prefiero no perder mi antigüedad y me quedo donde estoy. Si tuvieras este beneficio de poder llevarte la antigüedad, sería muy bueno para ti. Y también es bueno para el empleador, porque el empleador puede planificar de una manera mucho más adecuada y sostener a sus trabajadores de una manera más fácil. Y se le quita un peso de encima también. Así es, correcto. Ahora, ministro, en el tema de la brecha laboral, porque hay otro lío más, brecha laboral entre hombres y mujeres, ¿qué plantea la reforma? Eso es un problema gravísimo, Roberto, y eso se está atacando desde el proyecto de ley de economía violeta. ¿Qué es lo que hemos hecho ahí? Identificar cuáles son los problemas más graves para las mujeres, cuáles son los problemas que están generando condiciones más injustas para las mujeres y tratar de darles soluciones muy puntuales. El primer problema que tienen las mujeres es que acceden en menor cantidad a trabajos formales que los hombres. De cada 10 trabajos que se crean, 7 se van para hombres y 3 se van para mujeres. ¿Sí? 70% de los trabajos formales se van a hombres y 30% a mujeres. Entonces tenemos que facilitarles a las mujeres el acceso al mercado formal. ¿Cómo lo estamos planteando? Con un incentivo tributario para que cuando una empresa contrata a una mujer adicional, lo que queremos que sea incremental, que se generen nuevas plazas de trabajo, esa contratación tenga una deducibilidad adicional del 50% en relación a que si se contratara un hombre. Por lo tanto, mientras más mujeres se contraten y mejor se les paga a las mujeres, más beneficios hay para todos, para la empresa y para la mujer contratada.
El tema de... sigamos, ministro. Sí, el segundo problema, Roberto, es que tenemos una diferencia de remuneración en el mismo cargo entre hombres y mujeres. Las mujeres ganan 16% menos en el mismo trabajo haciendo las mismas cosas que un hombre. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Generando condiciones objetivas para que se pueda determinar si existe algún tipo de discriminación en relación a la remuneración y poder asegurar este principio de justicia, que es a igual trabajo, igual remuneración. La tercera cosa, ¿cómo hacemos para que las mujeres crezcan dentro de la estructura empresarial? Tenemos un problema de acceso que ya habíamos hablado, pero también tenemos un problema de crecimiento. A medida que subimos en la pirámide empresarial, cada vez hay menos mujeres y en los cargos de decisión más altos hay apenas un 5% de mujeres en relación a un 95% de hombres. Aquí estamos planteando dos cosas. La primera es que se dé un incentivo adicional para que las mujeres a través de la educación dual se puedan incorporar en carreras técnicas, con lo cual generaremos más mujeres preparadas en ciertos espacios que pueden ayudar a que éstas crezcan más adelante. En segundo lugar, estamos planteando una transición para que las mujeres ocupen cargos directivos en las empresas. Hemos planteado que en el plazo de un año, aquellas empresas que tengan al menos 6 personas en sus directorios deban contar obligatoriamente con al menos una mujer. Y en el plazo de 5 años, dando el tiempo suficiente para que se formen adecuadamente mujeres para ciertos cargos específicos, los directorios de al menos 3 personas tienen que tener al menos una mujer, con lo cual lograremos tener más mujeres en cargos de dirección, pero además el tener más mujeres en cargos de dirección ayuda a que las empresas tomen mejores decisiones hacia abajo y se vuelva todo mucho más justo y se vuelva más rentable. Las empresas que tienen mujeres en cargos de dirección son en promedio 40% más rentables y 60% más productivas. Por lo tanto, es un ganar-ganar para todos. Ministro, y en el caso de se tiene otro lío más, que es la informalidad y también el acceso del empleo a los jóvenes, que en esta temporada es un poco complicado. Brevemente, rápidamente por el tiempo, explíquenos. Así es, hay un problema muy serio porque los jóvenes sin experiencia tienen más dificultades para conseguir trabajo. Nosotros planteamos ya en el contrato joven, que lo sacamos hace unas semanas, que se pueda combinar una formación idónea o armada para el puesto que necesitan los jóvenes con un contrato especial que durante 2 años les permitirá tener un acceso mucho más fácil. Esto va a ayudar mucho. Ahí nuevamente tenemos un problema adicional con las mujeres, porque las mujeres jóvenes tienen un doble perjuicio. Se las ve como sin experiencia, pero además por estar en edad de ser madres son segregadas o son o sufren muchísima discriminación. Aquí también estamos planteando algo interesante, que se pueda compartir las licencias de maternidad y de lactancia, siempre y cuando la madre así lo quiera, de común acuerdo con su pareja, para romper este prejuicio o esta idea perversa de que una mujer en edad de ser madre es un problema. Creo que con eso, Roberto, vamos a generar condiciones mucho más adecuadas, vamos a facilitar el acceso al empleo formal y vamos a ganar todos. Mientras menos informalidad haya, más garantías y protección de derechos va a haber en general para todos y el Ecuador va a crecer de una manera mucho más rápida. Hace un momento hablábamos de la jubilación patronal, pero también en esta reforma hay cambios a la seguridad social. Igualmente, señor ministro, brevemente, ¿qué cambios se plantean? Hay que discutir algunas cosas importantes sobre la seguridad social y la más importante de todas es cómo vamos a tener el suficiente número de afiliados para que la seguridad social se sostenga y que en el largo plazo pueda cumplir con todas sus obligaciones. Ahí también hay que generar incentivos. Por ejemplo, hemos hablado muchísimo de algo que es muy interesante, que los afiliados voluntarios puedan escoger el tipo de seguros al que se afilien, que no tengan la obligación de afiliarse a todos. Una persona que está viviendo en el exterior podría estar aportando mes a mes para tener su fondo de jubilación en la seguridad social, pero no necesita, por no estar viviendo en el Ecuador, asistencia médica o no necesita un seguro de trabajo. Sí hay que mantener un principio de solidaridad, por ejemplo, con el Seguro Social Campesino para seguirlo financiando, pero podemos generar estas opciones que pueden ampliar la masa de contribuyentes, pueden inyectarle recursos a la seguridad social y pueden lograr esa sostenibilidad en el largo plazo. Señor ministro, el año anterior, producto de la pandemia, se dio modalidad de otro tipo de contratos. En esta reforma se está incorporando este tipo de contratos. ¿Qué resultado dio con la pandemia para mirarlo en esta reforma? Sí, es parte de lo que se quiere, recoger las figuras que mejor funcionaron
que más rápidamente crearon trabajos e incorporarlos de manera permanente. El año pasado se crearon durante todo el año, del 1 de enero al 31 de diciembre, cerca de 400,000 contratos formales que se mantienen vigentes hasta la fecha. Ya hablamos de esa cifra negativa dentro del año entre contratos perdidos y contratos creados. Correcto. Dentro de estos contratos que se crearon, hubo algunas figuras muy interesantes que funcionaron bien. Por ejemplo, el contrato de giro de negocio. Este contrato que lo sacamos recién en julio, a las pocas semanas de haber asumido el ministerio, ha creado hasta este momento 25,000 contratos que se mantienen vigentes. Son muchísimos contratos, porque si es que comparamos con otras modalidades contractuales que van muchos años en la legislación, vemos que tal vez sumando las 20 modalidades contractuales desde abajo hacia arriba que más empleos han generado, no suman entre todas ellas el número de contratos creados por este. Por lo tanto, este tipo de figuras, junto con otros elementos como el del contrato productivo, el contrato turístico, el de emprendimiento, el de jóvenes, creo yo que deben ser incorporados de manera permanente en la legislación. Van a dar muchas certezas, van a ayudar a lograr este tránsito adecuado entre la informalidad y el empleo formal, tan necesario para que después se puedan generar relaciones a largo plazo. Y además nos van a ayudar a enfrentar un mundo muy cambiante, muy dinámico, que tiene otras condiciones, que se maneja de forma mucho más constante alrededor de proyectos, por ejemplo, o de estos especialistas que actúan como freelance, trabajando en una empresa en un momento, en otra empresa en otro. Hay que permitir esa movilidad adecuada, siempre protegiendo derechos y viendo cómo se genera esa red de sustento social y de protección para darles unas mejores condiciones a los ecuatorianos. Finalmente, ministro, esto va a manos de la Asamblea. ¿Para cuándo está y qué esperanza tienen de que se apruebe en este mismo gobierno? Yo tengo mucha esperanza de que se apruebe el proyecto de Economía Violeta. Creo que es un proyecto que tiene muchísimo consenso. Hemos conversado informalmente con varios legisladores, con el presidente de la Asamblea. Hay un respaldo fuerte, hay un conocimiento y un entendimiento de la gravedad de la situación laboral de las mujeres, y creo que ese proyecto pasará de una manera muy rápida y muy positiva. Además, es un proyecto que ha sido construido con mujeres de la sociedad civil desde distintos sectores. Lo que hemos hecho es recibir esos insumos y recoger muchas de esas propuestas y luchas de bastante tiempo. Ministro, dígame. Sí, y el otro proyecto, Roberto, también espero que tenga la sensibilidad para que sea discutido de una manera armoniosa y sobre todo muy propositiva. Esto es algo que se necesita para todos y para futuro, y tiene que exceder los momentos políticos. Ministro, agradecerle mucho por contarnos en detalle todo lo que se está planteando y todo lo que hemos hablado de la situación laboral en nuestro país. Andrés Iche, el ministro de Trabajo. Un buen día, ministro. Igualmente, un gran año para usted. Muchísimas gracias por la invitación. Lo propio. Tiempo de una pausa. Ya venimos acá en el Comercio TV en la mañana.